Hasta este instante se reportan más de 15 muertos, se habla de 39, de hecho hay algunos oficiales, otros extraoficiales, pero podrían seguir aumentando. Se proyectan incluso 70 que habrían fallecido, se habla más de un centenar de desaparecidos, todo esto en Guatemala. El sismo de magnitud 7,4 a la escala abierta de Richter provocó daños en más de 500 viviendas. Continúan además las réplicas. El fuerte movimiento también sembró el pánico al sur de México. En los sectores aledaños al epicentro, en tanto, se declaró alerta roja. Se trata de una información en desarrollo todavía y surgen cuestionamientos que en breve vamos a consultar al sismólogo Sergio Barrientos acá en nuestro país. Y quería aprovechar de agregar, esto no tiene que ver directamente con el terremoto, pero sí con movimientos telúricos y es en nuestro país a las 19:42, o sea, hace unos 40 minutos se sintió uno bien fuerte en la región del Biobío, casi con el límite con la región de la Araucanía. De hecho, ya la ONEMI señala que en grados Mercalli, en Arauco, Lebu y Tirú alcanzó grado 5 Mercalli, lo que es un remesón que se sintió bien fuerte. Fuertecito. También había un par de remesones hoy en Calama, según nos han reportado los propios tuiteros. Bueno, pero no tiene nada que ver, así que tampoco hay que empezar a asustarse, pero sí es la cosa. Pero bueno, en todo caso, con respecto al terremoto, le agrego, hubo alerta de tsunami el día de hoy por la magnitud y porque había mucho temor de que viniese una nueva réplica, y el propio presidente de Guatemala hizo un llamado a la población a abandonar los bordes costeros, pero sin pánico, tratando de mantener la calma que, según se ha dicho, efectivamente así se ha planteado. ¿Tenemos un contacto? Sí, está Sergio Barrientos al teléfono, sismólogo de la Universidad de Chile. Hola Sergio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le queremos preguntar de inmediato por el terremoto en Guatemala. Después ya le vamos a estar preguntando por el sismo que se sintió esta tarde en la región del Biobío. Partamos por el de Guatemala. ¿Qué tipo de características cuando es en Centroamérica tienen estos terremotos? En Centroamérica hay variados tipos de terremotos, ¿no? Y en general, en Guatemala existen dos tipos principales que han ocurrido en el pasado y han causado mucho daño. Son los típicos terremotos de subducción, como los que tenemos en Chile, estos grandes terremotos tipo el Maule de 2010, ¿ya? Que tiene el mismo mecanismo, la geometría es la misma, hay una placa, la placa de Cocos, que está penetrando bajo la placa centroamericana o del Caribe, y ahí se generan los grandes terremotos, al igual que se generan los terremotos aquí en Chile. Sin embargo, también existe la falla de Motagua, que es una falla que atraviesa prácticamente Guatemala de oriente a poniente, y en ella han ocurrido grandes terremotos en el pasado, especialmente el año 76, en febrero del año 76, con un terremoto que causó mucho daño, muchas víctimas fatales, que se extendió por alrededor de unos 320 kilómetros de longitud. Así que ese es el escenario. El temblor que ocurrió el día de hoy corresponde a un terremoto de subducción, al terremoto de, justamente, como decía, de la placa de Cocos penetrando bajo la placa del Caribe. Ahora, por la magnitud, don Sergio, se habló de maremoto, se dio incluso la alerta, el propio presidente de Guatemala lo hizo. Entiendo que no ocurrió, más fue preventivo, pero eso ya está descartado absolutamente por el tiempo pasado. Es correcto. Inicialmente, este tipo de eventos es probable que generen variaciones menores del nivel del mar, no significativos, ¿no? Pero yo creo que se dejan registrar con unos pocos centímetros. Creo que el reporte de este temblor en Chiapas, en las costas de Chiapas, alcanza alrededor de unos 18 o 20 centímetros. Me parece que esa es la estimación que se ha hecho de la variación del mar, del nivel del mar. Bueno, ahí tenemos una gráfica en pantalla que va acompañando esta conversación con el profesor Sergio Barrientos, sismólogo. Respecto a este mismo sismo y a las posibilidades de réplicas, ¿este es un terremoto en rigor o es réplica? Bueno, es un temblor, yo diría que es un temblor de magnitud grande, de magnitud importante, de magnitud 7.3 ha sido el último cálculo, la última estimación, y este es un terremoto, digamos, como los que ocurren en Chile, del orden de un poco menores que el terremoto de Tocopilla, que ocurrió el año 2007 en la zona norte de Chile. Así que son del mismo tipo. Es muy probable que este terremoto tenga varias réplicas de magnitud de 5, 6 y se sigan sintiendo por bastante tiempo. Digamos, estamos hablando de 6 meses, probablemente un año. Sin embargo, uno no puede saber lo que puede suceder en el futuro. Si este puede ser un terremoto que venga acompañado de otro equivalente,
Y eso es muy difícil como usted sabe, es muy difícil pronosticar. No se pueden pronosticar los temblores. Así es que no se puede decir nada respecto al futuro en esa región. Sí, eso ya lo sabemos, lo aprendimos de qué manera todos estos años de terremotos. Sergio, usted hacía referencia a un terremoto del año 76 en Guatemala, mató a 25.000 personas. Hasta el momento se habla de la posibilidad que crezca el número de fallecidos, 39 en forma oficial, se habla de una proyección de 70 incluso, y hay muchas zonas aisladas en Guatemala a propósito de este terremoto. Sergio, le quería preguntar también por este sismo que se registró hace poquito, a las 19:42 en la región del Biobío en específico. Ya hablan de una intensidad Mercalli de 5 grados, es lo que señala la oficina de emergencia, y por las redes sociales de inmediato la gente que ya en Conce está más o menos acostumbrados después del terremoto, y se sintió un remesón fuerte. ¿Tiene más información? Bueno, lo que nosotros tenemos publicado en nuestra página web es que ha habido un evento, digamos, de magnitud del orden de 4 superior a 4.8, ¿no? Es la estimación en este momento, y produce, como usted bien dice, intensidades importantes en la región de Arauco. En la región de Arauco se está hablando de intensidades del orden de 5. Prácticamente este temblor ocurre bajo la península de Arauco, muy cercano a la localidad de Arauco y Bebo, que son las que reportan mayores intensidades. Ahora, algo hubo en Calama, entiendo también, en la jornada de hoy. Bueno, en Calama también hay un registro de un evento a las prácticamente 6:20 de la tarde. Es un temblor de magnitud 4.6, pero este ocurre a una profundidad muchísimo mayor, a unos 120 kilómetros de profundidad, y por supuesto que la localización está a 16 kilómetros al este de Calama. Entonces, ese temblor también se deja percibir por la población. Sin embargo, él es de magnitud un poco menor, y por supuesto que la intensidad también es un poco menor, de solamente 4 en Calama. Sí, seguimos. Ajá. Dale, Alejandro. Sí, con respecto a todos estos sismos que se producen, bueno, siempre a uno le dice, mira, es normal, en Chile se produce muchos sismos, pero estos son en el continente, es al interior, en el caso de Calama. El otro no está tampoco, no entiendo, en el borde costero exactamente. ¿Qué consecuencias puede tener? Si va a haber más réplicas, dado que se acerca a 5. Por lo pronto, aparentemente más intenso o con más energía el que afectó a la 9ª región. Sí, justamente yo diría que el terremoto de magnitud 4.8 que ocurre bajo la península de Arauco es un temblor, bueno, nuevamente de subducción, ocurre en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, en nuestro caso. Está alrededor de 44 kilómetros de profundidad, y es consistente con lo que uno esperaría de la zona de ruptura del terremoto del Maule del 2010. Y yo la catalogaría como un temblor que es consecuencia de este tremendo terremoto del 2010 en el ¿Una suerte de réplica? Una cosa de réplica tardía. Claro, todavía el terremoto es tan grande, ha desplazado tanto de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que todavía se están reacomodando estas placas, y yo diría que estos temblores esporádicos los vamos a seguir sintiendo por un tiempo más también, a pesar de que ha disminuido mucho la sismicidad instrumental y también sensible, si lo comparamos con hace un año atrás o hace 2 años atrás. Pero todavía... Sí, pero por la magnitud, los que podrían todavía seguir ocurriendo, ¿van a ir disminuyendo en cuanto a magnitud o van a ser de este mismo estilo? Bueno, las réplicas en general tienden a ir disminuyendo en frecuencia. En magnitud uno podría esperar alguna variación, pero en frecuencia, es decir, el número de eventos por unidad de tiempo, eso va disminuyendo a medida que nosotros nos alejamos en el tiempo del evento principal. Yo pensaría que lo más probable, nuevamente en términos de cómo se han visto estas secuencias en otras partes del mundo y en el mismo Chile con otros terremotos importantes en el pasado, lo más probable es que esto tienda a disminuir hasta prácticamente desaparecer. En el tiempo ya no debiéramos sentir más réplicas, yo diría que excepto algunas esporádicas como la que ocurrió hoy, y debiera transcurrir tiempo, digamos, meses o semanas sin que se perciban réplicas menores. Distinto del caso del terremoto del norte, el temblor que ocurrió en el norte, en la cercanía de Calama, que ese es un temblor que ocurre a esa profundidad, ocurre al interior de la placa de Nazca, que es subducta. Ya el escenario
es un poco distinto. Entonces, las consecuencias, y este tipo de temblores más bien son recurrentes en la parte norte de Chile, es muy activo el norte de Chile con este tipo de temblores que ocurren alrededor de unos 100, 120 kilómetros de profundidad, bajo el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Perfecto, muchas gracias, profesor Barrientos. Esto por nada. Sergio Barrientos, sismólogo, que nos aclara bien todo este panorama, porque hace un día sísmico el terremoto en Guatemala, eso es terremoto de serio magnitud, se levantó, entiendo, no sé, la alerta de tsunami, sí, que estuvo varias horas instalado, se temían por alguna réplica que lo desencadenara, no ocurrió, y en otro país son sismos, en todo caso, réplica en el caso de la 9ª región. Me dice que en algunas localidades, nuestros amigos tuiteros ahí nos están reportando. Mira, Francisca Alejandra nos dice, en Los Álamos fue demasiado fuerte, eso está ubicado al sur de Arauco, nos ubica geográficamente, gracias Francisca. Carolina Peña también fue más o menos fuerte el remesón, nos escribe desde Concepción, así que claro, son testimonios, y de eso mismo estábamos hablando con Sergio Barrientos y vamos a estar ampliando